Gracias damos a Dios por sus bendiciones, por sus cuidados, porque podemos reunirnos un día más para bendecir, para alabar el nombre del Señor, para poder estar, ¿no es cierto?, cumpliendo con su palabra, al reunirnos, ¿no es cierto?, al congregarnos y estar alabando su nombre, glorificándole, exaltándole a través de la alabanza y también, ¿no es cierto?, en este momento a través de su palabra. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Les invito a que busquen Efesios capítulo 3. Dios nos bendiga en esta tarde, casi noche ya. Dios nos fortalezca y nos ayude, ¿no es cierto?, por medio de su palabra para poder comprender, ¿no es cierto?, sus bendiciones. Efesios capítulo 3 dice así en el nombre del Señor, desde el primer versículo, en el nombre del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Dios nos bendiga. Oramos a Dios. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta tu palabra, por la lectura, mi Dios, que hemos dado. Permítanos, mi Dios, encontrar en ella bendición. Sabemos, Padre, que usted tiene para cada uno de nosotros una porción especial. Ilumina, Padre, nuestras mentes, nuestros corazones, para así poder, mi Dios, entender y comprender su voluntad en cada uno de nosotros. Te pedimos bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga. Pueden tomar su asiento, coloquémonos cómodos. Tenemos toda la noche para poder hablar de la palabra, ya que empezamos un poquito tarde, así que vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para escuchar, ¿no es cierto?, y poder meditar en la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias al Señor por esta su bendición, en la cual, ¿no es cierto?, encontramos un misterio, ¿no es cierto?, revelado. Un misterio, ¿no es cierto?, que para nosotros es una gran bendición. Amén. Que para nosotros, los que hoy en día hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, es una noticia muy hermosa, muy preciosa, la cual ha llegado a nosotros a través de la predicación del Evangelio y a través de la lectura, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, la cual la encontramos, ¿no es cierto?, aquí en nuestras Biblias, escrita
para que nosotros podamos leer, ¿no es cierto? Y navegar allí, ¿no es cierto? Buscar lo que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir, para el crecimiento de nuestras almas. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, a Pablo, ¿no es cierto?, que dice que es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Amén. Hace allí, ¿no es cierto?, su presentación como un prisionero, ¿no es cierto?, de Cristo, como un soldado, como alguien, ¿no es cierto?, que está al servicio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿no es cierto?, le llamó, porque Él lo instauró, ¿no es cierto?, como el último de los apóstoles, ¿no es cierto?, el último de los testigos, ¿no es cierto?, vivos, visibles de Cristo Jesús. Amén. Por esta causa, entonces, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Amén. ¿Por qué dice los gentiles? Amén. Gentiles somos nosotros todos los que no pertenecemos a, si se puede decir, a la raza judía, al pueblo de Israel, a esa nación santa, ¿no es cierto?, de Israel. Bueno, nosotros no podemos en este momento de hacernos una prueba, ¿no es cierto?, de ADN para saber si pertenecemos o no pertenecemos a ese linaje. Tal vez sí, no lo sabemos, pero principalmente, ¿no es cierto?, se nos ha abierto esta puerta, se ha roto el velo, ¿no es cierto?, para que todo aquel que crea en Jesucristo, ¿no es cierto?, pueda ser salvo. Todo, ¿no es cierto?, quien reciba a Cristo como su Salvador pueda ser instaurado, ¿no es cierto?, como hijo de Dios, que pueda encontrar, ¿no es cierto?, su salvación en la sangre de Cristo. Y gloria a Dios por este milagro, ¿no es cierto?, y este gran regalo que Dios entregó, ¿no es cierto?, a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Ciertamente para nosotros es un regalo, ¿no es cierto?, la gracia de Dios, pero en realidad, si uno lo pensara fríamente, costó la vida de un ser humano, de una persona. Ciertamente Jesucristo por sus venas corría sangre como la de nosotros, aunque Él, ¿no es cierto?, siendo también Dios, siendo un ser divino, pero también, ¿no es cierto?, humano. Amén. Nos bendiga y nos ayude el Señor. Nos ayude el Señor para poder comprender lo maravilloso que fue ese sacrificio. Amén. El regalo tan inmenso de que una persona haya dado su vida por usted, por mí, ¿no es cierto?, y por cada uno de mis hermanos quienes están en esta tarde conectados en este servicio. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A Él le fue entregado esa principal labor. Hacerle entender al pueblo judío, a los romanos, a los griegos de ese tiempo, de que los gentiles, las demás personas, toda la humanidad, también iba a tener la opción, ¿no es cierto?, de ser salvos, de ser, como dice más adelante, copartícipe en todo este plan divino de Dios. Entonces a él le fue entregado esto, que él debía, ¿no es cierto?, entregar esta, si se puede decir, información, revelar, ¿no es cierto? Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ciertamente esta es una de las epístolas de Pablo, ¿no es cierto? Y también hay muchas más, pero él siempre estuvo escribiendo, por eso dice que fue escrito antes, ¿no es cierto?, brevemente, lo que él había vivido, ¿no es cierto? Ciertamente él les envió carta anteriormente diciéndole que se le fue aparecido Jesucristo, ¿no es cierto? Él habrá contado, ¿no es cierto?, escrito todo cómo fue que Jesucristo llegó a él, ¿no es cierto?, se le presentó y le fue entregada esta comisión, cómo le fue revelado, ¿no es cierto?, este misterio. ¿Por qué un misterio? Porque
para ese tiempo, ¿no es cierto?, solamente se tenía el Antiguo Testamento, ¿ya? Se tenía, como se dice, la Torá, ¿no es cierto? Se tenían libros de los profetas, y allí, ¿no es cierto?, se sabía mucho de Dios, pero en este tiempo, ¿no es cierto?, había aparecido Jesús, había aparecido, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, el cual, ¿no es cierto?, traía una misión importante. Y para los judíos, ¿no es cierto?, para ellos ciertamente era un tropiezo Jesucristo, porque no lo podían entender. No podían entender qué vino a hacer Jesucristo. Por eso que era un misterio. Y a Pablo, ¿no es cierto?, se le fue encomendado que él explicara, ¿no es cierto?, y dé a conocer este misterio, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Amén. En ese tiempo, ¿no es cierto?, eh, ciertamente no se conocía de Jesús. En la Biblia, ¿no es cierto?, hay varios libros, ¿no es cierto?, de profetas mayores, profetas menores, en donde se interpreta, ¿no es cierto?, de que allí se hablaba de un Mesías, se hablaba de que iba a llegar, ¿no es cierto?, un Redentor, y había, ¿no es cierto?, información, pero que no estaba completa. No estaba completa la información para ellos en ese tiempo. Y por eso, ¿no es cierto?, dice que a otras generaciones anteriores, no se les dio a conocer, sino que hasta que empezó, ¿no es cierto?, Juan el Bautista, empezó allí, ¿no es cierto?, a predicar, empezó a pregonar, ¿no es cierto?, de Jesús, y después, ¿no es cierto?, él apareció, se presentó Jesucristo, pero no le creyeron. Los, su pueblo, ¿no es cierto?, a los suyos vino, ¿no es cierto?, pero los suyos no le recibieron, no le recibieron. Entonces vino aquí, ¿no es cierto?, Pablo, para poder hablar de este misterio, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, a los apóstoles, ¿no es cierto?, que caminaron con Jesucristo, se les fue revelado, ¿no es cierto?, por el Espíritu, y a los profetas también, ¿no es cierto?, de ese tiempo, ¿no es cierto?, en esa época, les fue revelado por el Espíritu lo que Jesús había venido a realizar. ¿Y cuál es la misión, ¿no es cierto?, entonces de Pablo? Hacer entender, ¿no es cierto?, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Bendito sea el Señor. Para nosotros, ciertamente nosotros y ustedes también, ¿no es cierto?, mis hermanos en este servicio, yo sé que ustedes desde muy pequeños escucharon, ¿no es cierto?, a evangélicos predicando Cristo viene, predicando de Jesucristo, ¿no es cierto? Estas buenas noticias para nosotros en este tiempo siempre hemos escuchado, ¿no es cierto? Antes, cuando estábamos en otros caminos, ¿no es cierto?, escuchábamos, o cuando éramos pequeños, escuchábamos de cristianos evangélicos, ¿no es cierto?, que predicaban de Jesucristo, y es así, ¿no es cierto?, que por el oír nosotros supimos de Jesucristo. Amén. Pero en ese tiempo, ¿no es cierto?, no era así, sino que se había presentado Jesucristo, había sucedido muchas cosas, ¿ya? Jesucristo hizo milagros, Jesucristo anduvo por muchos lugares caminando en esa zona, ¿no es cierto? Algunos lo conocieron personalmente, se escucharon, ¿no es cierto?, de que él, ¿no es cierto?, iba a ser muerto. Hablaban de él como si fuera un falso profeta, ¿no es cierto? Algunos decían que era Elías, ¿no es cierto? Había mucha información allí confusa en ese tiempo sobre él. Pero, ¿no es cierto?, también supieron que él
se reveló, ¿no es cierto?, como hijo de Dios, de que fue juzgado, de que llevó una cruz, ¿no es cierto?, por un periodo de días, ¿no es cierto?, de tiempo. También, ¿no es cierto?, de que fue crucificado, que murió. También escucharon de que había resucitado. Todo eso, ¿no es cierto?, lo habían escuchado. Pero para Pablo se le encomendó entonces que a los gentiles, ¿no es cierto?, se le sea, ¿no es cierto?, coherederos, que también iban a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, coherederos. Amén. Es decir, que junto, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel, iban a ser, ¿no es cierto?, una iglesia, y que iba a estar formado generalmente por gentiles, y que también iban a ser coherederos, que iban a ser, ¿no es cierto?, un mismo cuerpo, que iban a ser partícipes, ¿no es cierto?, de las promesas en Cristo Jesús, que es la salvación que hoy en día, ¿no es cierto?, Dios nos permite tener por Jesús, a través del Evangelio, a través de la predicación de este Evangelio. Por eso es que si usted ha escuchado, ¿no es cierto?, la predicación de los evangélicos, ¿no es cierto?, hablan de Jesús, hablan de este misterio. Ciertamente para usted tal vez no es un misterio porque usted ha oído hablar de Jesucristo, ha oído hablar de Dios, pero no ha tomado un oído presto, ¿no es cierto?, a todo el mensaje, sino que ha escuchado una mínima parte. Una mínima parte ha escuchado de Jesús, ha escuchado una mínima parte de lo que es Dios, pero es necesario entonces que podamos buscar más y más de Dios, que pueda usted venir al conocimiento de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Aquí está todo. Si usted quiere saber de Jesucristo, aquí está todo, en la Biblia. Búsquela, léala, y Dios le va a ir iluminando y revelando, ¿no es cierto?, todo esto, todo este misterio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él, entonces, Pablo aquí dice, ¿no es cierto?, que él fue hecho, ¿no es cierto?, ministro, ¿cierto?, por el don de la gracia de Dios, por regalo. No porque él lo haya pedido, sino que porque Dios se lo dio. Dios le entregó este don. ¿Por qué? Porque lo que hacía Pablo antes, ¿no es cierto?, era que él perseguía, encarcelaba y que también mataba, ¿no es cierto?, a quienes predicaban de Jesucristo, a quienes predicaban de Dios. Él era el principal verdugo en ese tiempo de los cristianos evangélicos, de los que creían en Jesucristo. Pero Dios, ¿no es cierto?, transformó tanto la vida de Pablo que por esta gracia, por este don, ¿no es cierto?, de Dios, fue hecho ministro, fue hecho apóstol, ¿no es cierto?, de Jesucristo, que me ha sido dado según la operación de su poder, con el poder transformador de Dios. Ese poder que transformó las vidas de muchos de nosotros aquí, ¿no es cierto?, y que también puede transformar su vida, puede transformar todo su entorno, puede cambiar su forma de pensar, su forma de sentir, su mente, su corazón y hasta su cuerpo. Si usted está, ¿no es cierto?, en enfermedad, Dios tiene el poder para hacer todo eso y mucho más. ¿Qué más dice la palabra de Dios sobre Pablo? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Todo eso le fue encomendado a Pablo. Y también, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros, amén, quienes estamos hoy en día aquí conectados como hijos de Dios, se nos fue encomendado esto también, el predicar, el anunciar, ¿no es cierto?, a todas las personas, a toda criatura, de que Cristo sana, salva, ¿no es cierto?, de que
Cristo transforma las vidas. Esto también se nos fue encomendado a nosotros, a poder hablar, ¿no es cierto?, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede, ¿no es cierto?, si se pueden decir, alegar o contradecir, que no hay contradicción, de que no podemos encontrar, ¿no es cierto?, falsedad en las riquezas de Cristo Jesús. No podemos encontrar, ¿no es cierto?, no podemos levantar un alegato, si se puede decir, en contra de las cosas de Jesucristo, en contra de este Evangelio. Es algo que, aunque usted quiera o no quiera, ¿no es cierto?, tiene la libertad de escuchar, ¿no es cierto?, una predicación, una palabra, tiene la libertad de leer o no leer la palabra de Dios, pero este misterio de Jesucristo, usted no lo va a poder pasar por alto, sino que es algo real. No es un cuento, no es una fábula, no es algo inventado, sino que es algo real. Por eso que este evangelio, ¿no es cierto?, es tan importante que usted lo lea, lo comprenda, busque de Dios y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este misterio de Jesucristo, de cómo este sacrificio es y nos permite, ¿no es cierto?, la salvación de nuestra alma, nos permite la vida eterna. Si servimos a Cristo Jesús, vamos a tener una vida eterna con Dios. Y hay muchos misterios más, mucho más de este, ¿no es cierto?, de que los gentiles, ¿no es cierto?, hoy en día somos copartícipes, ¿no es cierto?, coherederos con Dios. Somos coherederos, ¿no es cierto?, de Dios. Él tiene, ¿no es cierto?, bendición para quienes en este tiempo seamos parte de la iglesia de Cristo. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Bendito sea el Señor. La multiforme sabiduría de Dios. Amén. La omnisciencia, si se puede decir, ¿no es cierto?, la omnipresencia de Dios. Dios tiene múltiples formas, ¿no es cierto?, de demostrar su sabiduría. Tiene múltiples formas de hacer, ¿no es cierto?, con las personas en forma individual como Él quiere. Porque como somos individuales, somos un individuo, ¿no es cierto?, una criatura, mi alma es única, ¿no es cierto?, no es igual al alma de usted o de cada uno de mis hermanos aquí, sino que mi alma, ¿no es cierto?, va a ser única y mi alma se debe salvar y su alma también, ¿no es cierto?, se debe salvar. Y Dios trata con cada uno de nosotros de diferente forma. Dios no puede tratar, ¿no es cierto?, de la misma forma con, por ejemplo, con mi hermana Alicia, mi hermana Mirta, que están aquí conectados con nuestro pastor, nuestra pastora, ¿no es cierto?, con mi hermano Rudelindo, con mi hermana Francisca, ¿no es cierto?, como mi hermana Blanca, que están aquí conectados. No, con cada uno de nosotros Dios tiene una forma particular de tratar. Cada uno de nosotros tenemos una forma individual, ¿no es cierto?, de comunicarnos y de vivir con Dios. Y es así como también contigo lo va a hacer. Si aceptas a Jesucristo, Dios va a empezar, ¿no es cierto?, a hacer una obra en tu vida. Y va a hacer, ¿no es cierto?, cambios maravillosos. Y es así, ¿no es cierto?, la multiforme sabiduría de Dios, ¿no es cierto?, que ahora, ¿no es cierto?, ha sido dada a conocer por medio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén.
Nosotros somos, ¿no es cierto?, nuestro letrero, ¿no es cierto?, si se puede decir, es Iglesia Evangélica Aliancista Cristiana Nacional aquí en Chile. Pero en Argentina, ¿no es cierto?, se cambia nacional por internacional. Amén. Ese es un letrero, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, pero somos la Iglesia de Cristo. Nosotros estamos aquí, ¿no es cierto?, para predicar de Dios, para predicar de Jesucristo, del Espíritu Santo, de este misterio, ¿no es cierto?, que le fue encomendado un día a Pablo, también hoy en día es encomendado, ¿no es cierto?, a la Iglesia, ¿no es cierto?, de qué, ¿no es cierto?, de dar a conocer este misterio. ¿Y por qué dice aquí, no es cierto?, a los principados y potestades en los lugares celestiales? ¿Se imagina usted predicándole a un ángel, a un arcángel, a un querubín, a un serafín? ¿Se imagina eso, no? Que usted tenga que predicarle. Bueno, en ese tiempo, hasta ese tiempo, ciertamente Dios, solamente Él tenía, ¿no es cierto?, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, tenían este plan para la humanidad. Ciertamente los ángeles, ¿no es cierto?, son servidores de Dios, los serafines, querubines, ¿no es cierto?, son servidores de Dios. Ciertamente ellos quizás no tienen, ¿no es cierto?, toda la información de todo lo que Dios quiere hacer con la humanidad, sino que le es revelado y también dado a conocer, ¿no es cierto?, de diferentes formas. Y en ese tiempo, ¿no es cierto?, desde allí, ciertamente también a las iglesias, ¿no es cierto?, se les fue encomendado poder predicar. Y si se predica, ¿no es cierto?, y si se les revela al hombre de Dios y de su misterio, ciertamente toda su creación también la va a saber y la va a comprender. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la confianza y de la fe, ¿no es cierto?, nosotros podemos encontrar en Dios refugio, podemos confiar en Dios. Dios es un Dios fiel, amén, no es un Dios que falla, amén. Podemos tener seguridad y confianza de que Dios no nos va a fallar, de que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, de que Él, ¿no es cierto?, nos dará la victoria. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Por medio de la fe, creyendo, teniendo fe en Jesucristo, en que Él realmente es nuestro Señor, de que Él realmente es nuestro Salvador, de que tenemos salvación por medio de Jesucristo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Bendito sea el Señor. Allí, ¿no es cierto?, Pablo les pide, ¿no es cierto?, a quienes le ha de llegar esta carta de Efesios, de que no desmayen. Amén. De que no desmayen. Y es lo mismo para nosotros. Amén. En nuestras manos, mis hermanos, mis hermanas, está este misterio tan maravilloso, el misterio de la salvación, el misterio, ¿no es cierto?, del Evangelio, de la Biblia. Amén. Está en nuestras manos. Y nosotros ciertamente tenemos que dar a entender a todas las personas que Jesucristo salva. Amén. De que a nosotros la iglesia, ¿no es cierto?, se nos encomendó este misterio tan maravilloso de predicar de Jesucristo, de predicar, de hablar, ¿no es cierto?, lo que Jesucristo hace en nuestras vidas, hace en las vidas de las personas, ¿no es cierto?, que es lo principal. Amén. Es lo principal para nosotros. Podemos hablar y predicar, ¿no es cierto?, de Génesis, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, podemos predicar, ¿no es cierto?, de muchas cosas, ¿no es cierto?, conductas morales, podemos predicar, ¿no es cierto?, en Proverbios, en Salmos, ¿no es cierto?, lo que dicen los profetas mayores, lo que dice, ¿no es cierto?, el Evangelio,
Pero lo principal es este misterio de Jesucristo, el amor de Jesucristo. Amén. Ciertamente nosotros predicamos y hablamos, ¿no es cierto?, conforme a lo que Dios nos entrega. Amén. Es lo principal, es la principal forma. Lo que Dios nos entrega a nosotros en nuestro corazón, de eso buscamos, ¿no es cierto?, en la Biblia para predicar, y de eso hablamos. Amén. Pero el principal misterio, la principal encomienda para nosotros es hablar, ¿no es cierto?, de este evangelio, es hablar de Jesucristo, ¿no es cierto?, que es Salvador. De Dios, que es un Dios amoroso. Amén. De que es un Dios de paz. ¿Qué es lo que tanto necesitan las personas hoy en día? Paz. Tener a alguien en que confiar, en Jesucristo. Y quienes están caídos, ¿no es cierto?, que se le aumente, ¿no es cierto?, la fe. Amén. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, Pablo, por predicar de Jesucristo, ciertamente empezó a recibir persecución. Empezaron a perseguirle en ese tiempo. ¿Por qué? Porque y también persecución de los mismos judíos. ¿Por qué? Porque estaba colocando a la par a los gentiles con ellos. Los judíos no lo querían. No querían permitir que las demás personas del mundo también sean coherederos con él, con ellos. No lo querían. Entonces hubo mucho conflicto en ese tiempo cuando Pablo empezó a hablar de este misterio. Nos bendiga el Señor a cada uno de nosotros. Amén. Leía por allí, ¿no es cierto?, que se pedía mucha oración por los cristianos en Afganistán, de que ya estaban siendo exterminados, ¿no es cierto?, los evangélicos allí en esa nación. Y Dios tenga misericordia, ¿no es cierto?, de quienes cometen ciertamente esas atrocidades, y nos bendiga a nosotros, mis hermanos, que conocemos de estas noticias ciertamente. Tal vez muchas veces no las creemos, pero realmente estos son tiempos malos, son tiempos peligrosos, y ciertamente nada está dicho. Amén. Nunca pudimos creer, ¿no es cierto?, lo que estaba sucediendo con esta pandemia, pero también ya es un hecho. Nos estamos acostumbrando. Quizás que otras cosas más vendrán, y cosas que están en la Biblia. Amén. Son cosas que están en la palabra. No son cosas que uno pueda decir, oh, son inventos, ¿no es cierto?, de estas cosas que están sucediendo. No, ciertamente son reales. Líbrenos el Señor de que aquí a América o América del Sur, ¿no es cierto?, y mucho menos aquí a Chile, ¿no es cierto?, llegue a ese extremo. Pero sabemos que llegará un día. Estemos nosotros ciertamente aún predicando de Cristo, no lo sabemos. Vendrá quizás cuando nuestros hijos prediquen de Cristo, o vendrá quizás cuando nuestros nietos prediquen de Cristo, pero vendrá un día, ¿no es cierto?, que también eso sucederá en todo el mundo. Amén. De que se perseguirá a la iglesia, de que se exterminará, ¿no es cierto?, a quienes predican de Jesucristo, pero más hoy en día aún tenemos esta libertad, ¿no es cierto?, de predicar de Cristo, de que Él vive. Entonces, Dios nos bendiga, mis hermanos, mis hermanas, para seguir predicando de este misterio. Amén. Este misterio que es Jesucristo, de que Él sana, salva, ¿no es cierto?, que cambia las vidas de las personas. Amén. Que Dios nos bendiga. Oramos al Señor un momento, dando gracias a Dios por esta su palabra. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias, mi Dios, por su amor, por cuanto usted nos bendice por medio de esta palabra, por lo cual nos recuerda, mi Dios, que debemos predicar de este misterio, de que usted ha revelado, ¿no es cierto?, a nuestras vidas por medio de su palabra, de que usted, mi Dios, es un Dios bueno. Gracias, oh Jesucristo, por esta bendición de la salvación de nuestras almas. Bendice por medio de tu palabra a quien ha de escuchar,
y pedimos al Espíritu Santo que también pueda tomar cabida en los pensamientos de quienes escuchen esta predicación. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús te pedimos, te damos gracias. Amén y amén.